Bueno, como estáis deseando oírme, lo digo de nuevo. Empezamos a la de ya. Ea, ya os podéis sentar. Terror y nada más presenta. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Son las 11:33. Bienvenidos a un mundo de horror, miedo y tinieblas. Bienvenidos al mundo de terror y nada más. Terror y nada más. En directo. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Bienvenidos a un nuevo programa de miedo dentro de nuestro espacio Terror y nada más en directo. En Miedo, como ya sabéis, viviremos las más horripilantes historias salidas de las mentes más prodigiosas de la literatura universal de terror y fantástico. Temblaremos con las historias más espantosas salidas de las mentes enfermas del equipo Terror y nada más. Y nos estremeceremos con las historias más terroríficas salidas de vuestras mentes, las hordas terror y nada más, que nos mandéis a nuestro email habitual. Esta noche, para pasarlo de miedo con miedo, cuento en los estudios Terror y nada más con nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Pulido. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas noches, Antonio, y muy buenas noches a todos los oyentes de Terror y nada más. Hoy no ha podido estar con nosotros nuestra compañera Celia Fernández porque ha tenido unos asuntos familiares. Así que desde aquí le mandamos mucho ánimo a ella y a su familia. Muy bien, Miguel Ángel, pues ahí queda nuestro saludo y nuestro abrazo para Celia. Y bueno, pues no hay mejor manera que de abrazarla con nuestros horrores, comenzando este programa de miedo que tenemos previsto para esta noche. Bueno, pues es el momento de presentar la obra que nos ocupa esta noche en Miedo. Se trata del invitado de Drácula y su autor, como ya sabréis muchos de vosotros, es Bram Stoker, conocidísimo autor por su extraordinaria obra Drácula, que como sabéis adaptamos en 11 intensos capítulos en Terror y nada más. La obra que presentamos esta noche no se queda atrás y nos hará pasar momentos de auténtico pavor en la intimidad de la oscuridad de nuestros hogares. Si esta noche en medio de esa oscuridad detestáis dos brillantes ojos que os miran fijamente, mirad si tenéis un crucifijo cerca, y si no es así, rezad rezad por vuestras almas. Antes de escuchar juntos el invitado de Drácula, mi compañero Miguel Ángel os va a comentar algunos datos biográficos del autor. Adelante, Miguel Ángel. Muy bien, Antonio. Bram Stoker, nacido en Clonarf, cerca de Dublín, Irlanda, el 8 de noviembre de 1847. Abraham Stoker es conocido como uno de los autores góticos más destacados del fin del siglo victoriano. Excelente atleta, periodista,
escritor, biógrafo, crítico teatral y gerente teatral. Stoker es celebrado sobre todo por su obra maestra gótica Drácula, de 1897. Al igual que su inmortal creación, El Conde Drácula, la vida de Stoker está rodeada de misterio, desde su rumoreada participación en círculos ocultistas hasta su supuesta muerte por sífilis. Stoker fue educado en la Trinity College, donde se graduó con honores en ciencias, matemáticas, oratoria, historia y composición. Después de graduarse, entró en el servicio civil irlandés. En 1876, Stoker conoce al actor Herbie Arvin. Y en 1878 ya se había trasladado a Londres, donde trabajó como gerente en funciones en el famoso Lyceum Theatre. Fue aquí donde Stoker entró en los círculos de moda, a través de los cuales conocemos mucho de su carácter y de sus influencias. Ese mismo año Stoker se casó con Florence Malcolm, que también había sido cortejada por Oscar Wilde. Se ha especulado mucho sobre la dinámica familiar de los Stoker, sugiriendo a veces que no había amor en el matrimonio. El único hijo de los Stoker, Noel, nació en 1879. El interés de Stoker por lo sobrenatural y lo oculto, que se convertiría en un tema central en su ficción posterior, pudo haber tenido su origen en una desconocida enfermedad de su familia, que supuestamente lo mantuvo en cama hasta la edad de 7 años. A ese enclaustramiento se añadiría su interés por el folclore irlandés, que a menudo abarcaba cuentos de duendes y vampiros. Se rumoreaba que Stoker era miembro de la infame Orden del Dorado Amanecer, un círculo esotérico de magos al que asistía también W. Yeats y Aleister Crowley. Hoy, sin embargo, estos rumores se consideran apócrifos. Después de una enfermedad que sufría desde 1906, Stoker murió una tarde de sábado, el 20 de abril de 1912, en el número 26 de St. George's Square, en Londres. Su muerte, aunque habitualmente se ha atribuido a la sífilis, se debió probablemente a un ataque al corazón. Hasta aquí los datos biográficos de este autor. Ahora, hordas del horror, terror y nada más, os doy paso a Antonio para que os hable brevemente del relato que hoy nos ocupa, El invitado de Drácula. Adelante, Antonio. Bien, gracias Miguel Ángel por los datos que nos has proporcionado sobre este autor. El invitado de Drácula, relato que nos ocupa esta noche, fue un capítulo suprimido de su obra magna Drácula, publicado póstumamente en 1914, en el libro El invitado de Drácula y otros cuentos de horror. Florence Stoker, viuda de Bram Stoker, declaró que El invitado de Drácula era un episodio del diario de Jonathan Harker y el primer capítulo del manuscrito original de Drácula, que los editores consideraron superfluo para la historia. Aunque esta declaración es la más extendida, algunos estudiosos como David J. Skoll y Elizabeth Miller, entre otros, están en desacuerdo. El invitado de Drácula sigue en su viaje a un caballero inglés, cuyo nombre nunca se menciona en el relato, pero se supone que es Jonathan Harker, uno de los protagonistas de Drácula, mientras vaga por la ciudad de Múnich antes de dirigirse a Transilvania. Es la noche de Walpurgis, y a pesar de las advertencias del cochero, Johann, el joven inglés deja temerariamente su hotel y da un paseo por el bosque solo. Por el camino se siente observado por un extraño alto y delgado. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Es el momento de penetrar en el horror juntos, vosotros y nosotros. Como siempre advertimos, máxima prudencia. Sigamos nuestro conocido ritual con el cual uniremos nuestras mentes y estaremos a salvo de todo lo que esta noche ocurra a partir de este momento. Seguid las reglas con cuidado. Cualquier error cometido puede ser fatal para vosotros. Apagad las luces. Permaneced en la oscuridad o a la luz de la llama de una vela. Subid el volumen de vuestros equipos y colocaros vuestros cascos. Poneros cómodos allí donde os encontréis. Cerrad los ojos. Ahora nuestras mentes están unidas frente al horror y el miedo. Liberad vuestra imaginación y dejad que os lleve a mundos de tinieblas y oscuridad. Vivamos juntos en este momento El invitado de Drácula de Bram Stoker.
El invitado de Drácula, Bram Stoker. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos de verano. En el mismo momento en que íbamos a partir, Herr Delbrück, el maître del hotel 4 Estaciones donde me alojaba, bajó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero, sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche: No olvide estar de regreso antes de la puesta del sol. El cielo parece claro, pero se nota un frescor en el viento del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no se retrasará, pues ya sabe qué noche es. Johann le contestó con un enfático Ja, mein Herr. y llevándose la mano al sombrero, se dio prisa en partir. Cuando hubimos salido de la ciudad, le dije tras indicarle que se detuviera: Dígame, Johann, ¿qué noche es hoy? Se persignó al tiempo que contestaba lacónicamente Walpurgisnacht. y sacó su reloj. Un grande y viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nabo, y lo contempló con las cejas juntas y un pequeño e impaciente encogimiento de hombros. Me di cuenta de que aquella era su forma de protestar respetuosamente contra el innecesario retraso, y me volví a recostar en el asiento, haciéndole señas de que prosiguiese. Reanudó una buena marcha, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De vez en cuando, los caballos parecían alzar sus cabezas y olisquear suspicazmente el aire. En tales ocasiones yo miraba alrededor, alarmado. El camino era totalmente anodino, pues estábamos atravesando una especie de alta meseta barrida por el viento. Mientras viajábamos, vi un camino que parecía muy poco usado y que aparentemente se hundía en un pequeño y serpenteante valle. Parecía tan invitador que, aun arriesgándome a ofenderlo, le dije a Johann que se detuviera, y cuando lo hubo hecho, le expliqué que me gustaría que bajase por allí. Me dio toda clase de excusas, y se persignó con frecuencia mientras hablaba. Esto, de alguna forma, excitó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. Respondió evasivamente sin dejar de mirar una y otra vez su reloj como protesta. Al final le dije: Bueno, Johann, quiero bajar por este camino. No le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme por qué no quiere hacerlo. Eso es todo lo que le pido. Como respuesta, pareció zambullirse desde el pescante por lo rápidamente que llegó al suelo. Entonces extendió sus manos hacia mí en gesto de súplica y me imploró que no fuera. Mezclaba el suficiente inglés con su alemán para que yo entendiese el hilo de sus palabras. Parecía estar siempre a punto de decirme algo, cuya sola idea era evidente que le aterrorizaba, pero cada vez se echaba atrás y decía mientras se persignaba: Walpurgisnacht. Traté de argumentar con él, pero era difícil discutir con un hombre cuyo idioma no hablaba. Ciertamente él tenía todas las ventajas, pues aunque comenzaba hablando en inglés, un inglés muy burdo y entrecortado, siempre se excitaba y acababa por revertir a su idioma natal. Y cada vez que lo hacía, miraba su reloj. Entonces los caballos se mostraron inquietos y olisquearon el aire. Ante esto palideció, y mirando a su alrededor de forma asustada, saltó de pronto hacia adelante, los aferró por las bridas y los hizo avanzar unos 10 metros. Y yo le seguí y le pregunté por qué había hecho aquello.
Como respuesta se persignó, señaló al punto que había abandonado y apuntó con su látigo hacia el otro camino, indicando una cruz y diciendo primero en alemán y luego en inglés: Enterrados. Están enterrados los que matarse ellos mismos. Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces de caminos. Ah, ya veo. Un suicida. Qué interesante. Pero a fe mía que no podía saber por qué estaban asustados los caballos. Mientras hablábamos, escuchamos un sonido que era un cruce entre el aullido de un lobo y el ladrido de un perro. Se oían muy lejos, pero los caballos se mostraron muy inquietos y le llevó bastante tiempo a Johann calmarlos. Estaba muy pálido y dijo: Suena como lobo, pero no hay lobos aquí, ahora. ¿No? ¿Hace ya mucho tiempo desde que los lobos estuvieron tan cerca de la ciudad? Mucho, mucho. En primavera y verano. Pero con la nieve los lobos no mucho lejos. Mientras acariciaba a los caballos y trataba de calmarlos, oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo. El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros. No obstante, tan solo fue un soplo, y más parecía un aviso que una realidad, pues el sol volvió a salir brillante. Johann miró hacia el horizonte, haciendo visera con su mano, y dijo: La tormenta de nieve venir dentro de poco. Luego miró de nuevo su reloj, y manteniendo firmemente las riendas, pues los caballos seguían manoteando inquietos y agitados sus cabezas, subió al pescante como si hubiera llegado el momento de proseguir nuestro viaje. Me sentía un tanto obstinado, y no subí inmediatamente al carruaje. Johann, hábleme del lugar al que lleva este camino. Se persignó de nuevo y murmuró una plegaria antes de responderme. Es maldito. Johann, ¿qué es lo que es maldito? El pueblo. Ah, entonces hay un pueblo. No. Nadie vive allá desde cientos de años. Me devoraba la curiosidad. Pero me dijo que había un pueblo. Había. ¿Y qué pasa ahora? Como respuesta, se lanzó a desgranar una larga historia en alemán y en inglés, tan mezclados que casi no podía comprender lo que decía, pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años habían muerto allí personas y que habían sido enterradas. Y se habían oído ruidos bajo la tierra, y cuando se abrieron las fosas se hallaron a los hombres y mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso buscaron salvar sus vidas, y sus almas, y aquí se persignó de nuevo. Los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían, y los muertos estaban muertos y no otra cosa. Evidentemente tenían miedo de pronunciar las últimas palabras. Mientras avanzaba en su narración, se iba excitando más y más. Parecía como si su imaginación se hubiera desbocado, y terminó en un verdadero paroxismo de terror. Blanco el rostro, sudoroso, tembloroso, y mirando a su alrededor, como si esperase que alguna horrible presencia se fuera a manifestar allí mismo, en la llanura abierta, bajo la luz del sol. Finalmente, en una agonía de desesperación, gritó: ¡Walpurgisnacht! E hizo una señal hacia el vehículo, indicándome que subiera. Pero mi sangre inglesa hirvió ante esto, y echándome hacia atrás le dije: «Tiene usted miedo, Johann. Tiene usted miedo. Regrese, y yo volveré solo. Un paseo a pie me sentará bien». La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento el bastón de roble, que siempre llevo en mis excursiones, y cerré la puerta. Señalé el camino de regreso a Múnich y repetí: «Regrese, Johann. La noche de Walpurgis no tiene nada que ver con los ingleses». Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca, y Johann intentaba retenerlos mientras me imploraba excitadamente que no cometiera tal locura. Me daba pena el pobre hombre. Parecía sincero. No obstante, no pude evitar el echarme a reír. Ya había perdido todo rastro de inglés en sus palabras. En su ansiedad, había olvidado que la única forma que tenía de hacerme comprender era hablar en mi idioma, así que chapurreó su alemán nativo. Comenzaba a ser algo tedioso,
Tras señalar la dirección, exclamé: ¡Regrese! ¡Regrese! Y me di la vuelta para bajar por el camino lateral hacia el valle. Con un gesto de desesperación, Johann volvió sus caballos hacia Múnich. Me apoyé sobre mi bastón y lo contemplé alejarse. Marchó lentamente por un momento. Luego, sobre la cima de una colina, apareció un hombre alto y delgado. No podía verlo muy bien a aquella distancia. Cuando se acercó a los caballos, estos comenzaron a encabritarse y a patear, y luego relincharon aterrorizados y echaron a correr locamente. Los contemplé perderse de vista y luego busqué al extraño, pero me di cuenta que también él había desaparecido. Me volví con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle que tanto había preocupado a Johann. Por lo que podía ver, no había ni la más mínima razón para esa preocupación. Y diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni la distancia, y ciertamente sin ver ni persona ni casa alguna. En lo que aquel lugar se refería, era una verdadera desolación. Pero no me di cuenta de esta particularidad hasta que al dar la vuelta a un recodo del camino, llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Entonces me di cuenta de que inconscientemente había quedado impresionado por la desolación de los lugares por los que acababa de pasar. Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé en que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Parecía rodearme un sonido susurrante, en el que se oía de vez en cuando, muy en lo alto, algo así como un rugido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y densas nubes corrían rápidas por el cielo, de norte a sur, a una gran altura. Eran los signos de una tormenta que se aproximaba por algún lejano estrato de aire. Noté un poco de frío y, pensando que era por haberme sentado tras la caminata, reinicié mi paseo. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco. No había ningún punto especial digno de mención, pero en todo él se notaba cierto encanto y belleza. Lo pensé más en el tiempo, y fue solo cuando empezó a hacerse notar el oscurecimiento del sol que comencé a preocuparme acerca de cómo hallar el camino de vuelta. Había desaparecido la brillantez del día, el aire era frío y el vuelo de las nubes allá, en lo alto, mucho más evidente. Iban acompañadas por una especie de sonido ululante y lejano, por entre el que parecía escucharse intervalos el misterioso grito que el cochero había dicho que era el de un lobo. Dudé un momento, pero me había prometido ver el pueblo abandonado, así que proseguí. Y de pronto llegué a una amplia extensión de terreno llano, cerrado por las colinas que lo rodeaban. Las laderas de estas estaban cubiertas de árboles que descendían hasta la llanura, formando grupos de las suaves pendientes y depresiones visibles aquí y allá. Seguía con la vista el serpentear del camino y vi que trazaba una curva cerca de uno de los más densos grupos de árboles y luego se perdía tras él. Mientras miraba, noté un hálito helado en el aire y comenzó a nevar. Pensé en los kilómetros y kilómetros de terreno desguarnecido por los que había pasado y me apresuré a buscar cobijo en el bosque de enfrente. El cielo se fue volviendo cada vez más oscuro y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en una nebulosa vaguedad. Aún se podía ver el camino, pero mal, y cuando corría por el llano no quedaban tan marcados sus límites como cuando seguía las hondonadas.
y al poco me di cuenta de que debía haberme apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con creciente fuerza, hasta que casi me arrastró. El aire se volvió totalmente helado y comencé a sufrir los efectos del frío a pesar del ejercicio. La nieve caía ahora tan densa y giraba a mi alrededor en tales remolinos que apenas podía mantener abiertos los ojos. De vez en cuando, el cielo era desgarrado por un centelleante relámpago, y a su luz solo podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses y tejos, completamente cubiertos de nieve. Pronto me hallé al amparo de los mismos, y allí, en un relativo silencio, pude oír el soplar del viento en lo alto. En aquel momento la oscuridad de la tormenta se había fundido con la de la noche, pero su furia parecía estar abatiéndose. Tan solo regresaba en tremendos soplidos o estallidos. En aquellos momentos el escalofriante aullido del lobo pareció despertar el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. En ocasiones, a través de la oscura masa de las nubes, se veía un perdido rayo de luna que iluminaba el terreno y que me dejaba ver que estaba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado de nevar, salí de mi refugio y comencé a investigar más a fondo los alrededores. Me parecía que entre tantos viejos cimientos, como había pasado en mi camino, quizás hallase aún una casa en pie, que aunque estuviera en ruinas, me diese algo de cobijo. Mientras rodeaba el perímetro del bosquecillo, me di cuenta de que una pared baja lo cercaba, y siguiéndola, hallé una abertura. Allí los cipreses formaban un camino que llevaba hasta la cuadrada masa de algún tipo de edificio. No obstante, en el mismo momento en que la divisé, las errantes nubes oscurecieron la luna y atravesé el sendero en tinieblas. El viento debió de hacerse más frío, pues noté que me estremecía mientras caminaba, pero tenía esperanzas de hallar un refugio, así que proseguí mi camino a ciegas. Me detuve, pues se produjo un repentino silencio. La tormenta había pasado, y quizá, en simpatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir. Pero eso fue tan solo un momento, pues repentinamente la luz de la luna se abrió paso por entre las nubes, mostrándome que me hallaba en un cementerio y que el objeto cuadrado situado frente a mí era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Con la luz de la luna llegó un tremendo suspiro de la tormenta, que pareció reanudar su carrera con un largo y grave aullido, como el de muchos perros o lobos. Me sentí anonadado y noté que el frío me calaba hondo hasta parecer aferrarme el corazón. Entonces, mientras la oleada de luz lunar seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio muestras de reiniciarse, como si quisiera volver atrás. Impulsado por alguna especie de fascinación, me aproximé a la sepultura para ver de quién era o por qué una construcción así se alzaba solitaria en semejante lugar. La rodeé y leí sobre la puerta dórica en alemán: Condesa Dollingen de Graz, en Estiria. Buscó y halló la muerte en 1801. En la parte alta del túmulo, y atravesando aparentemente el mármol, pues la estructura estaba formada por unos pocos bloques macizos, se veía una gran vigueta o estaca de hierro. Me dirigí hacia la parte de atrás y leí, esculpida con grandes letras cirílicas: «Los muertos viajan deprisa». Había algo tan extraño y fuera de lo usual en todo aquello que me hizo sentir mal y casi desfallecí.
primera vez empecé a desear haber seguido el consejo de Johan. Y en aquel momento me invadió un pensamiento que en medio de aquellas misteriosas circunstancias me produjo un terrible estremecimiento. Era la noche de Walpurgis, Walpurgis Nights. La noche de Walpurgis, en la que según las creencias de millones de personas, el diablo andaba suelto, en la que se abrían las tumbas y los muertos salían a pasear, en la que todas las cosas maléficas de la tierra, el mar y el aire celebraban su reunión. Y estaba en el preciso lugar que el cochero había rehuido. Aquel era el pueblo abandonado hacía siglos. Allí era donde se encontraba la suicida. Y en ese lugar me encontraba yo ahora solo, sin ayuda, temblando de frío en medio de una nevada y con una fuerte tormenta formándose a mi alrededor. Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían enseñado y todo mi coraje para no derrumbarme en un paroxismo de terror. Y entonces un verdadero tornado estalló a mi alrededor. El suelo se estremeció como si millares de caballos galopasen sobre él. Y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos baleáricos. Piedras de granizo que aplastaban hojas y ramas, que negaban la protección de los cipreses, como si en lugar de árboles hubieran sido espigas de cereal. Al primer momento corrí hasta el árbol más cercano, pero pronto me vi obligado a abandonarlo y buscar el único punto que parecía ofrecer refugio: la profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, acurrucado contra la enorme puerta de bronce, conseguí una cierta protección contra la caída del granizo, pues ahora solo me golpeaba al rebotar contra el suelo y los costados de mármol. Al apoyarme contra la puerta, ésta se movió ligeramente y se abrió un poco hacia adentro. Incluso el refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella despiadada tempestad, y estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo el destello de un relámpago que iluminó toda la extensión del cielo. En aquel instante, lo juro por mi vida, vi, pues mis ojos estaban vueltos hacia la oscuridad del interior, una bella mujer de mejillas sonrosadas y rojos labios, aparentemente dormida sobre un féretro. Mientras el trueno estallaba en lo alto, fui atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo aquello fue tan repentino que antes de que me llegara el impacto, tanto moral como físico, me encontré bajo la lluvia de las piedras. Al mismo tiempo tuve la extraña y absorbente sensación de que no estaba solo. Miré hacia el túmulo y en aquel mismo momento se produjo otro cegador relámpago que pareció golpear la estaca de hierro que dominaba el monumento y llegar por ella hasta el suelo, resquebrajando, desmenuzando el mármol como un estallido de llamas. La mujer muerta se alzó en un momento de agonía, la vida por las llamas, y su amargo alarido de dolor fue ahogado por el trueno. La última cosa que oí fue esa horrible mezcla de sonidos, pues de nuevo fui aferrado por la gigantesca mano y arrastrado mientras el granizo me golpeaba y el aire parecía reverberar con el aullido de los lobos. La última cosa que recuerdo fue una vaga y blanca masa movediza, como si las tumbas de mi alrededor hubieran dejado salir los amortajados fantasmas de los muertos, y estos me estuvieran rodeando en medio de la oscuridad de la tormenta de granizo. Gradualmente volvió a mí una especie de confuso inicio de consciencia, luego una sensación de cansancio aniquilador. Durante un momento no recordé nada, pero poco a poco volvieron mis sentidos. Los pies me dolían espantosamente y no podía moverlos. Parecían estar dormidos. Notaba una sensación gélida en mi nuca y a lo largo de toda mi espina dorsal, y mis orejas, como mis pies, estaban muertas y sin embargo me atormentaban.
pero sobre mi pecho notaba una sensación de calor que en comparación resultaba deliciosa. Era como una pesadilla física, si es que uno puede usar tal expresión, pues un enorme peso sobre mi pecho me impedía respirar normalmente. Ese periodo de semiletargo pareció durar largo rato, y mientras transcurría debí de dormir o delirar. Luego sentí una sensación de repugnancia, como en los primeros momentos de un mareo, y un imperioso deseo de liberarme de algo, aunque no sabía de qué. Me rodeaba un descomunal silencio, como si todo el mundo estuviese dormido o muerto, roto tan solo por el suave jadeo de algún animal cercano. Noté un cálido lametón en mi cuello, y entonces me llegó la consciencia de la terrible verdad que me heló hasta los huesos e hizo que se me congelara la sangre en mis venas. Había algún animal recostado sobre mí, y ahora lamía mi garganta. No me atreví a agitarme, pues algún instinto de prudencia me obligaba a seguir inmóvil. Pero la bestia pareció darse cuenta de que se había producido algún cambio en mí, pues levantó la cabeza. Por entre mis pestañas vi sobre mí los dos grandes ojos llameantes de un gigantesco lobo. Sus aguzados caninos brillaban en la abierta boca roja, y pude notar su acre respiración sobre mi boca. Durante otro periodo de tiempo lo olvidé todo. Luego escuché un gruñido, seguido por un aullido, y luego otro y otro. Después, aparentemente muy a lejos, escuché como muchas voces gritando al unísono. Alcé cautamente la cabeza y miré en la dirección de la que me llegaba el sonido, pero el cementerio bloqueaba mi visión. El lobo seguía aullando de una extraña manera, y un resplandor rojizo comenzó a moverse entre los cipreses, como siguiendo el sonido. Cuando las voces se acercaron, el lobo aulló más fuerte y más rápidamente. Yo temía hacer cualquier sonido o movimiento. El brillo rojo se acercó más por encima de la alfombra blanca que se extendía en la oscuridad que me rodeaba. Y de pronto, de detrás de los árboles, surgió al trote una patrulla de jinetes llevando antorchas. El lobo se apartó de encima de mí y escapó por el cementerio. ¡Ha saltado! ¡Ahí hay algo! ¡Agazapado! Vi como uno de los jinetes, soldados según parecía por sus gorras y sus largas capas militares, alzaba su carabina y apuntaba. ¡Es un hombre! Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Evidentemente me habían tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y se oyó un disparo. Luego, al galope, la patrulla avanzó, algunos hacia mí y otros siguiendo al lobo mientras éste desaparecía por entre los nevados cipreses. Mientras se aproximaban, traté de moverme. No lo logré, aunque podía ver y oír todo lo que sucedía a mi alrededor. 2 o 3 de los soldados saltaron de sus monturas y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias, camaradas. Su corazón todavía late. Entonces vertieron algo de brandy entre mis labios. Me dio vigor y fui capaz de abrir del todo los ojos y mirar a mi alrededor. Por entre los árboles se movían luces y sombras, y oí cómo los hombres se llamaban los unos a los otros. Se agruparon, lanzando asustadas exclamaciones, y las luces centellearon cuando los otros entraron amontonados en el cementerio como posesos. Cuando los primeros llegaron hasta nosotros, los que me rodearon preguntaron nerviosos: ¿Lo habéis hallado? No, no, vámonos pronto. Este no es un lugar para quedarse, y menos en esta noche. ¿Qué era? La respuesta llegó variada e indefinida, como si todos los hombres sintiesen un impulso común por hablar, y sin embargo se vieran refrenados por algún miedo compartido que les impidiese airear sus pensamientos. Era una cosa... Tartamudeó uno, cuyo ánimo
obviamente se había derrumbado. No hemos podido cogerle. Pero muy rápido. ¡Era un lobo! Y sin embargo, no era un lobo. No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida. Nos está bien merecido por salir esta noche. Desde luego que nos hemos ganado los 1000 marcos. Había sangre en el mármol derrumbado. Y desde luego no la puso ahí el rayo. En cuanto a él, ¿está a salvo? ¡Miradle la garganta! Ved, camaradas, el lobo estaba echado encima de él, dándole calor. El oficial miró mi garganta y replicó: Está bien. La piel no ha sido perforada. ¿Qué significará todo esto? Nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. ¿Qué es lo que ocurrió con ese lobo? preguntó el hombre que sujetaba mi cabeza, que parecía ser el menos aterrorizado del grupo, pues sus manos estaban firmes, sin temblar. En su bocamanga se veían los galones de suboficial. Volvió a su cubil. Contestó el hombre cuyo rostro estaba pálido y que temblaba visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor. Aquí hay bastantes tumbas en las que puede haberse escondido. Vámonos, camaradas. Vámonos rápido. Abandonemos este lugar maldito. El oficial me alzó hasta sentarme y lanzó una voz de mando. Muy bien. Ya está todo hecho. Nos vamos. Luego, entre varios hombres, me colocaron sobre un caballo. Saltó a la silla tras de mí, me sujetó con los brazos y dio la orden de avanzar, dando la espalda a los cipreses, cabalgando rápidamente en formación. Mi lengua seguía rehusando cumplir con su función y me vi obligado a guardar silencio. Debí de quedarme dormido, pues lo siguiente que recuerdo es estar de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Ya casi era de día y hacia el norte se reflejaba una rojiza franja de luz solar, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial estaba ordenando a sus hombres que no contaran nada de lo que habían visto, excepto que habían hallado a un extranjero, un inglés protegido por un gran perro. Un gran perro. Eso no era ningún perro. Sé reconocer un lobo cuando lo veo. El joven oficial le respondió con calma. Dije un perro. Perro, mírele la garganta. ¿Eso es obra de un perro, señor? Instintivamente alcé una mano al cuello y al tocármelo grité de dolor. Los hombres se arremolinaron para mirar, algunos bajando de sus sillas, y de nuevo se oyó la calmada voz del joven oficial. Un perro. He dicho. Si contamos alguna otra cosa se reirán de nosotros. Entonces monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me imagino que estará deseando volver al 4 estaciones. Herdelbruck se va a poner muy contento cuando lleguemos. Estaba muy preocupado. Ah, pobre hombre. Si apenas se mantiene en pie. Ha tenido que ser horrible. Bueno, tranquilo, que enseguida llegamos. El soldado tiró de las riendas del caballo y quedó en silencio por un buen rato. Al torcer por una pequeña callejuela, su lengua se volvió a desatar. De buena se ha librado. ¿Se encuentra mejor? Bueno, no hable si no puede. Dicen que si no es por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Oía las palabras del soldado, pero no era capaz de hablar. Mi lengua seguía petrificada y solo era capaz de articular débiles balbuceos. Porque era un lobo lo que oímos. Y era un lobo. Un enorme lobo. Lo que huyó entre las tumbas. Por Dios, sé reconocer a un lobo cuando lo oigo, cuando lo veo. Por mucho que... Soldado, déjelo. Está muy cansado. Si tiene ganas de hablar, hágalo conmigo. Sí, señor. ¿Tiene algo que decir, soldado? No, señor. Muy bien. Acabemos con esto de una vez. ¡Vamos! En los suburbios encontramos un carruaje, al que me subieron y me llevó al 4 estaciones. El oficial me acompañó en el vehículo, mientras un soldado nos seguía llevando su caballo y los demás regresaban al cuartel.
Cuando llegamos, Heldelbruck bajó tan rápidamente las escaleras para salir a mi encuentro que se hizo evidente que había estado mirando desde dentro. Me sujetó con ambas manos y me llevó solícito al interior. El oficial hizo un saludo y se dio la vuelta para alejarse, pero al darme cuenta insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Mientras tomábamos un vaso de vino, le di las gracias efusivamente, a él y a sus camaradas, por haberme salvado. Estoy muy satisfecho con el resultado. Verle con vida y sano es suficiente para nosotros. Además, Heldelbruck ya ha dado los pasos necesarios para gratificar al grupo de rescate. Ante esa ambigua explicación del maître del hotel, sonrió, mientras el oficial se excusaba, alegando tener que cumplir con sus obligaciones, y se retiraba. Pero Heldelbruck, ¿cómo y por qué me buscaron los soldados? Se encogió de hombros, como no dándole importancia a lo que había hecho, y replicó. Tuve la buena suerte de que el comandante del regimiento en el que serví me autorizara a pedir voluntarios. ¿Pero cómo supo que estaba perdido? El cochero regresó con los restos de su carruaje que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron. ¿Y por eso envió un grupo de soldados en mi busca? Oh, no. Pero antes de que llegase el cochero, recibí ese telegrama del boyardo de quien es usted huésped. Y sacó del bolsillo un telegrama que me entregó y lo leí. Tenga cuidado con mi huésped. Su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o lo echasen a faltar, no ahorre medios para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y por consiguiente aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que algo le haya ocurrido. Respaldaré su celo con mi fortuna. Drácula. Mientras sostenía el telegrama en mi mano, la habitación pareció girar a mi alrededor, y si el atento maître del hotel no me hubiera sostenido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de lo corriente e imposible de imaginar, que me pareció ser, en alguna manera, el juguete de enormes fuerzas. Y esta sola idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de misteriosa protección. Desde un lejano país había llegado, justo a tiempo, un mensaje que me había arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas del lobo. ¿Han escuchado? El invitado de Drácula, por Bram Stoker. En este relato
han intervenido Miguel Ángel Pulido como protagonista, narrador, Johan y soldados. David Ramírez como Ger Delbruck y soldado. Raúl Lacasa Lázaro como oficial. Daniel Pardo como soldado. Antonio Reverte Lucena como soldado. Jordi San Nicolás como soldado. Jordi Armisen como Drácula. Adaptación y montaje, terror y nada más. Esta ha sido una producción Terror y nada más. Terror y nada más 2013. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Esperamos que sigáis vivos después de tan espeluznante experiencia. Sin duda, El invitado de Drácula es un gran cuento de horror que complementa la obra magna de Bram Stoker, Drácula. Antes de finalizar, Miguel Ángel os va a comentar algunos datos de interés sobre este autor. Muy bien, pues en primer lugar, comentaros otras obras del autor como La copa de cristal, 1872. Su primer cuento de horror, La cadena del destino, 1875. La colección de narraciones para niños, El país del ocaso, y su primera novela, El paso de la serpiente, 1890. Drácula, de 1897. Esta obra comenzó a escribirla en 1890 y estuvo influido por su visita a Whitby, donde Stoker descubrió una referencia al Drácula histórico en el libro Relato de los Principados de Valaquia y Moldavia, de William Wilkinson. En un principio la novela iba a titularse El no muerto. También investigó sobre el folclore y la geografía de Europa del Este en guías de viaje, siendo su fuente más conocida La tierra más allá del bosque, que data de 1888. Posteriormente escribiría La madriguera del gusano blanco, 1911, y la biografía de Herbie Irving, Recuerdos personales de Henry Irving, 1906. En 1907 también entró en el debate sobre la censura con ensayos como La censura de la ficción y La censura de las obras de teatro, que se publicaron en The 19th Century. Por último, en 1914, 2 años después de su muerte, se publicaría un libro recopilatorio de cuentos inéditos en el que se incluiría, como hemos dicho anteriormente, el relato que esta noche hemos vivido, El invitado de Drácula. Por último, comentaros que disponéis, en los canales habituales de distribución de Terror y nada más, nuestra adaptación en 11 estremecedores capítulos de la obra cumbre de Stoker, Drácula. Por supuesto, en un futuro adaptaremos más obras de este autor. Muy bien, Miguel Ángel. Broche aterrador para una noche intensa. No queremos despedirnos sin recordaros los distintos medios de contacto que tenéis disponibles para mandarnos vuestros relatos, charlar sobre el horror, enviarnos sugerencias, etc. Son los siguientes: nuestro email oficial terrorinadamas@terrorinadamas.com, nuestro Skype terrorinadamas, nuestro Facebook www.facebook.com/terrorinadamas, nuestro Twitter terrorinadamas, nuestra web oficial, por supuesto, www.terrorinadamas.com. También comentar que tenemos distintos medios de distribución, como ya sabéis, como son iVoox, archive.org, iTunes, etc. Recordaros también, por otro lado, que este programa será subido a nuestro canal oficial en YouTube, www.youtube.com/pesadillas17, próximamente, y que después será publicado el relato emitido en calidad óptima en nuestros medios de distribución habituales. Pues esto es todo por esta noche, hordas. Nos ha acompañado esta noche Miguel Ángel Pulido. Celia, como ya os hemos comentado, no ha podido estar con nosotros y le mandamos desde aquí, desde las tinieblas, un profundo abrazo y muchos besos. Buenas noches y te esperamos en próximos programas, Miguel Ángel.
Muy buenas noches, Antonio, y muy buenas noches a todos los componentes de las hordas de terror y nada más. Ha sido un placer, es un horrible placer estar aquí con vosotros en este tercer programa de Terror y nada más en directo y con una obra tan importante dentro de la literatura universal. Un abrazo para todos y espero veros en próximos programas. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Dulces sueños, o mejor, dulces y siniestras pesadillas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo espanto para vuestras putrefactas y sedientas almas. Saludos avernales a todos. Esto ha sido miedo. Terror y nada más, en directo.